La casa se alzaba solitaria, en lo alto de la colina. Un centinela silencioso contra el cielo amenazante. Había estado allí durante siglos, susurrando historias de vidas olvidadas. Historias que ponían la piel de gallina a la gente del pueblo. Nadie se atrevía a acercarse a la casa, y mucho menos a vivir en ella. Hablaban de ruidos extraños por la noche, de luces parpadeando en las ventanas vacías. Algunos incluso decían haber visto figuras moviéndose en sus pasillos oscuros. Pero un día, una pareja joven, ajena a las historias, decidió convertir la casa en su hogar. Les atraía su aislamiento, su aire de misterio. No tenían miedo, todavía no. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. La casa parecía perfecta, un refugio de paz y tranquilidad. La pareja se ocupó de desempacar y acomodarse. Cada rincón de la casa fue llenándose de vida y recuerdos. Pero a medida que el sol se ponía cada día, un frío palpable se asentaba sobre la casa. La atmósfera cambiaba, volviéndose más densa y opresiva. Las sombras se alargaban, se profundizaban, y el silencio se rompía con extraños susurros. Era como si la casa misma estuviera viva, respirando en la oscuridad. Al principio, descartaron los sonidos como producto de su imaginación. Se decían a sí mismos que era solo el crujir de una casa vieja. Pero los susurros persistían, cada vez más fuertes, más insistentes. No podían ignorarlos por más tiempo. Parecían provenir de las paredes, del mismo aire que respiraban. Era como si la casa intentara comunicarles algo. El miedo comenzó a apoderarse de sus corazones. Cada noche, los susurros se volvían más intensos, más aterradores. Una noche, el esposo se despertó con el grito de su esposa. El sonido resonó en la casa, llenándola de un terror palpable. Corrió a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La adrenalina lo impulsaba mientras se apresuraba a ver qué ocurría. Ella estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos por el terror, señalando la esquina de la habitación. Sus manos temblaban visiblemente. «Hay algo ahí», susurró, con la voz temblorosa. Sus palabras llenaron el aire de un miedo helado, haciendo que la piel se les erizara. El esposo no vio nada. Intentó calmar a su esposa, diciéndole que solo era una pesadilla, pero en el fondo sintió un escalofrío de inquietud. Algo no estaba bien. Al día siguiente, decidieron explorar la casa, con la esperanza de encontrar una explicación lógica para los extraños sucesos. Revisaron cada habitación, cada rincón y grieta, pero no encontraron nada fuera de lo común. Finalmente, llegaron al ático. Una pesada puerta de madera, cerrada con cerrojo, les bloqueaba el paso. La curiosidad pudo más que ellos, y decidieron abrirla. El esposo forcejeó con el candado oxidado. Finalmente, cedió con un fuerte crujido. Al empujar la puerta, un olor a humedad salió flotando, y una corriente de aire frío les recorrió la espalda. Entraron. El ático estaba oscuro y polvoriento, lleno de telarañas y muebles olvidados. El aire era denso y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. La pareja avanzó con cautela por la habitación, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. Cada paso que daban levantaba una nube de polvo que flotaba en el aire. Podían sentir que los observaban, oír su propia respiración resonando en el silencio. La sensación de ser vigilados era tan intensa que les erizaba la piel. Entonces, lo vieron. Un viejo espejo ornamentado se alzaba contra la pared del fondo. Parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otra época. Al acercarse, vieron sus propios reflejos, distorsionados y grotescos. Sus rostros se alargaban y retorcían de maneras imposibles. Pero eso no fue lo que les hizo jadear de horror. Había algo más, algo que no podían comprender. Detrás de ellos, en las profundidades del espejo, vieron otra cara. Una cara que no pertenecía a ninguno de los dos. Una cara pálida como la muerte, con ojos que ardían con una luz profana. Era una visión que parecía sacada de una pesadilla. La pareja retrocedió aterrorizada. Su sangre se convirtió en hielo. No podían apartar la vista de esa figura espectral. La cara en el espejo sonrió.
Una sonrisa cruel y burlona que les puso la piel de gallina. Era una sonrisa que prometía cosas terribles. Entonces supieron que no estaban solos en la casa. Algo antiguo y malévolo los observaba desde las sombras, esperando su momento. Sección 5. Un escape desesperado. El pánico los invadió. Se giraron y corrieron, bajando las escaleras a trompicones, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. La casa parecía cerrarse a su alrededor, las paredes presionándolos, las sombras extendiéndose como garras. Corrieron por los pasillos oscuros, respirando con dificultad. Podían oír la risa fantasmal resonando detrás de ellos, instándolos a seguir. Tenían que salir, tenían que escapar de las garras de esta casa. Forcejearon con la cerradura de la puerta principal, con las manos temblorosas de miedo. Finalmente, se abrió de golpe, y salieron corriendo a la noche. Pero la noche no ofrecía consuelo. La luna llena proyectaba un brillo misterioso sobre el paisaje, transformando las formas familiares en figuras amenazantes. El viento aullaba a través de los árboles, sonando como los gritos de almas torturadas. Corrieron, pero no importa cuán rápido corrieran, no podían escapar del terror que se aferraba a ellos como un sudario. Estaban atrapados, prisioneros de su propio miedo. Exhaustos, se desplomaron en el suelo, con el pecho agitado. Miraron hacia la casa, su silueta recortada contra el cielo iluminado por la luna. Y entonces lo volvieron a ver. La cara en la ventana, observándolos, sus ojos ardiendo con regocijo malévolo. La desesperación amenazaba con consumirlos. Cada rincón de la casa parecía susurrar sus miedos más profundos, amplificando su angustia. Pero entonces, una extraña calma se apoderó del esposo. En medio del caos, encontró una chispa de esperanza, una determinación que no había sentido antes. Sabía que no podían escapar de su miedo, no podían escapar de la casa. La presencia que los acechaba era demasiado poderosa, demasiado arraigada en su realidad. La única manera de liberarse era enfrentarla, descubrir la verdad detrás de la aparición. Debían desentrañar el misterio que envolvía la casa y sus oscuros secretos. Recordó haber visto un viejo libro en el ático, una especie de diario. Ese libro podría contener las respuestas que tanto buscaban. Le contó a su esposa su plan, y aunque el miedo aún brillaba en sus ojos, ella estuvo de acuerdo. Sabían que era su única oportunidad de entender lo que estaba sucediendo. Volvieron a entrar sigilosamente en la casa, con pasos lentos y cautelosos. Cada crujido del suelo resonaba en sus corazones, pero no se detuvieron. Encontraron el diario abierto en el suelo del ático, como si los estuviera esperando. Las páginas amarillentas parecían susurrar historias olvidadas. Mientras leían la tinta desteñida, una historia de traición, asesinato y espíritus inquietos se desplegó ante sus ojos. Cada palabra revelaba un nuevo horror, un nuevo secreto. La cara en el espejo, los susurros en la noche. Todo empezó a tener sentido. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, revelando la verdad oculta de la casa. La casa no estaba embrujada por un espíritu al azar. Estaba embrujada por las víctimas de un crimen terrible, sus almas buscando la paz, sus voces clamando por justicia. La pareja se dio cuenta de que no estaban en peligro, no físicamente. Los espíritus solo querían que se contara su historia, que se reconociera su sufrimiento. Pasaron el resto de la noche en el ático, escuchando los susurros, sintiendo la presencia de los espíritus a su alrededor. Y cuando los primeros rayos del alba penetraron por las grietas de las ventanas tapiadas, hicieron una promesa de corregir los errores del pasado, de dar a los espíritus la paz que anhelaban. La pareja se quedó en la casa, pero ya no era un lugar de terror. Era un lugar de recuerdo, un testimonio del poder perdurable del espíritu humano, tanto en la vida como en la muerte. Los susurros nunca desaparecieron del todo. Las sombras nunca desaparecieron por completo, pero ya no eran una fuente de miedo, sino un inquietante recordatorio de la promesa que habían hecho.
La historia de la casa embrujada en la colina se siguió contando, pero ya no era una historia de horror. Era una historia de redención, de los lazos perdurables del amor y la pérdida, y de la importancia de enfrentarnos a nuestros miedos, por muy oscuros que parezcan.